Muy buenas tardes y bienvenidos a todos a nuestra reunión de entre semana, Vida y Ministerio. Vamos a comenzar, como siempre, cantando una canción de alabanza a Jehová y después nos dirigiremos en oración. La canción que vamos a cantar es la canción con el número 30, que tiene el tema Mi amigo, mi Padre, mi Dios. Y después nuestro hermano José Antonio Rodríguez nos dirigirá en oración. Canción 30. ¿Alguna vez te has sentido abrumado porque estás luchando por superar algún problema o alguna debilidad? O tal vez te has puesto la meta de aumentar tu servicio a Jehová, pero no sabes cómo lo vas a llevar a cabo. Incluso no sabes si lo conseguirás, esa meta que te has puesto. Bueno, pues esta reunión está pensada para ti, si tienes alguno de esos dos sentimientos, ¿eh? Y es que vamos a disfrutar muchísimo, es una reunión muy estimulante, donde vamos a aprender aspectos muy interesantes que nos fortalecen como cristianos, que nos ayudan a mantenernos fuertes en circunstancias como estas. En Tesoros de la Biblia, tal como hemos comentado, veremos que Jehová se acuerda de que somos polvo. Sabe que somos seres humanos imperfectos y tiene en cuenta todas las circunstancias. También tendremos la oportunidad de encontrar los aspectos interesantes de la lectura de la Biblia, de 2 capítulos del libro de los Salmos. Y en Seamos Mejores Maestros, como siempre, veremos cómo podemos empezar buenas conversaciones, cómo podemos hacer revisitas y un discurso también muy interesante. El esposo debería amar a su esposa tal como se ama a sí mismo. Y luego en nuestra vida cristiana vamos a ver de nuevo, tal como estamos comentando, otro detalle, ¿sabe usted hasta dónde puede llegar? Si tenemos una meta, que estamos pensando en ella, ¿es realista, no es realista? ¿Cómo la puedo conseguir? ¿Cómo puedo servir más plenamente a Jehová? Y por último, el estudio bíblico de la congregación. Bueno, pues vamos a comenzar ya. Vamos a empezar a analizar la primera parte en Tesoros de la Biblia con el tema ¿Se acuerda de que somos polvo? Está a cargo de nuestro hermano José Antonio Rodríguez. El discípulo Santiago,
en Santiago 3:17, dijo que la sabiduría de arriba, o sea, la sabiduría de Jehová, es pura, es pacífica y es razonable. Así, por lo tanto, entendemos que Jehová es un Dios razonable. Y esta cualidad de ser razonable es lo que le permite a Jehová manifestar otras cualidades de las cuales todos nosotros nos beneficiamos. ¿Qué cualidades son estas? Pues si me acompañáis a la lectura del Salmo 103:8, notad lo que nos menciona. Salmo 103:8. Ahí dice: Jehová es misericordioso y compasivo, es paciente y está lleno de amor leal. Así, por lo tanto, la misericordia, la compasión, la paciencia, el amor leal, todas estas cualidades las ha mostrado Jehová y las sigue mostrando porque es un Dios razonable. Fijaros, un ejemplo de cómo estas cualidades que acabamos de mencionar están relacionadas precisamente con el hecho de que Jehová es un Dios razonable. Sabemos que Jehová en su día envió a su profeta Jonás a Nínive, la capital de Asiria. ¿Para qué? Pues para darle una advertencia a los ninivitas de una destrucción que en poco más de un mes le iba a sobrevenir. ¿Y por qué? Por la maldad extrema que había en esta ciudad. De hecho, el profeta Nahum la describe esta ciudad como la ciudad de derramamiento de sangre. No obstante, ¿qué ocurrió? Pues que los ninivitas, al oír ese mensaje de destrucción, se arrepintieron de verdad, abandonaron esa maldad. Por lo tanto, las circunstancias ahora habían cambiado con respecto a los ninivitas. Jehová se replanteó el asunto y en base a ese arrepentimiento genuino, pues Jehová, que es un Dios razonable, sintió lástima, tuvo misericordia, mostró compasión y perdonó a los ninivitas. ¿Qué nos muestra este relato? Pues nos muestra que si Jehová estuvo dispuesto a perdonar a la gente, o a esta gente, a los ninivitas, que no eran parte de su pueblo escogido, que no eran descendientes de su amigo Abraham, y que encima tenía fama de ser muy crueles, si Jehová hizo eso con ellos, con cuánta más razón no nos va a perdonar Jehová a nosotros cuando cometemos algún error, aunque sea un error serio. Cuando erramos, Jehová no nos da por perdido. Notad esta idea en el Salmo 103, los versículos 9 y 10. Salmos 103, 9 y 10. Ahí nos dice: no estará continuamente señalando nuestra falta, ni estará resentido para siempre. No nos ha tratado de acuerdo con nuestros pecados, ni nos ha dado lo que nos merecemos por nuestros errores. Así Jehová, ante nuestros errores, Él no tira la toalla. Él no nos da por perdido, no nos considera un caso perdido. Y si Jehová no lo hace, pues tampoco deberíamos de hacerlo nosotros con nosotros mismos. Es verdad que hay errores que pueden conllevar la pérdida de ciertos privilegios, dejar de desempeñar ciertas responsabilidades, porque quizá ya uno no es en ese momento ejemplar, pero eso no significa ni mucho menos que Jehová ya no nos quiera. ¿Por qué? Porque de hecho cuando eso ocurre, Jehová mediante su organización pues pone a funcionar unas ayudas para atender, animar y recuperar a esa oveja que ha cometido ese error. Una experiencia que nos muestra esto mismo. Fijaros, un hermano llamado Michael nos cuenta cómo él, sirviendo a Jehová, iba, y cito de sus palabras textuales, dice que iba a toda máquina, sirviendo a Jehová. Eso dijo él textualmente. Siervo ministerial, precursor, volcado con los hermanos, volcado con todas las actividades de la congregación, pero cometió un error. Perdió sus responsabilidades en la congregación y sintió, y nuevamente citamos de sus palabras textuales,
sintió como si se hubiese estrellado contra una pared. Dudaba si su amistad con Jehová iba a ser la misma que antes de haber cometido ese error. ¿Qué hizo Michael? Pues no se rindió. Él no se consideró un caso perdido, sabiendo que Jehová es un Dios razonable. Sabía que si se esforzaba podía volver a disfrutar de una buena conciencia y de una buena relación y amistad con Jehová. Dice él que la costumbre de orarle de corazón, el estudio y la meditación fueron fundamentales para recuperarse. De hecho, con el tiempo recuperó todas sus responsabilidades y sirve como precursor regular y como anciano en la congregación. Bueno, pues esta experiencia y otra nos hace estar seguros que aunque hayamos cometido un error, podemos seguir sirviendo a Jehová, podemos seguir siéndole útiles, podemos seguir recibiendo sus bendiciones en base a que hemos corregido lo que nos llevó precisamente a nuestra conducta, que nos llevó a cometer ese error y a apoyarnos en Jehová. Otro aspecto donde podemos comprobar lo razonable que es Jehová tiene que ver con el hecho o con las expectativas que Jehová tiene de nosotros, las expectativas que Él abriga. Jehová nunca, repito, nunca nos va a pedir más de lo que podemos darle. Si lo hiciera, pues no sería justo. Imaginaros, por poner un ejemplo, una situación. Los israelitas en el primer siglo, en el templo, a la cola, para hacer su sacrificio en el templo, llevando su animal o lo que fuese como sacrificio por sus pecados. Y ahora hay uno que es de escasos recursos, que es pobre, y solamente lleva pues una tórtola. Y ahora cuando le llega la hora de entregarlo quizá a los sacerdotes, pues le dice que no, que lo suyo es traerlo un toro. Pero si no tiene, ¿no? No sería justo pedir lo que uno no tiene. Pues de la misma manera, como decíamos antes, Jehová es un Dios razonable y nunca nos va a pedir más de lo que podemos darle. Por otro lado, también no tenemos que olvidar que Jehová es un Dios que tiene muy buena memoria. Tanto es así que se acuerda de nuestra constitución. Se acuerda que cuando creó al primer hombre, hace ya miles de años, del cual todos venimos, pues se acuerda el material que usó para crearlo, que no era otro que el polvo del suelo, que eso mezclado con agua es barro, más frágil. Otro material en la tierra no puede haber más frágil. Podría que es acero, diamante, no, polvo del suelo. Esa es nuestra constitución, mostrando así nuestras limitaciones. En el Salmo 103, 14, que os invito a leer conmigo, precisamente señala ese punto, esa idea. Salmo 103, 14 dice: porque Él sabe bien cómo estamos formados, se acuerda de que somos polvo. Un campo donde se puede ver lo limitado que estamos tiene que ver, por ejemplo, con las metas. Si nosotros, con el deseo de querer agradar a Jehová más plenamente, nos ponemos metas, que bien puede ser para mejorar en nuestro servicio a Jehová o para ampliarlo, pero pasa el tiempo y no conseguimos dichas metas. Bueno, pues en esas situaciones no hay que desanimarse, no debemos dejar que el desánimo se apodere de nosotros. Debemos de seguir tras esa buena meta, entendiendo que si es una meta realista y es razonable, en nuestro esfuerzo, fijaros, en nuestro esfuerzo por conseguir esa meta, siempre va a haber un adelantamiento, siempre va a haber una mejora, no habrá un estancamiento, aunque no se termine a realizar, a efectuarse, pero siempre habrá un progreso. Así, por lo tanto, no hay que desanimarse. Hemos estado viendo que todo este rato lo razonable que es Jehová, que es un Dios compasivo, que no exige de nosotros más de lo que podemos darle. ¿Cómo podemos nosotros aplicar estas cualidades en nuestras vidas? ¿Cómo podemos imitar a Jehová? Pues podemos poner, por favor, la imagen que aparece en nuestra guía de actividades. Muy bien, gracias. Pues un campo es
la familia. Esta es una de las maneras en la que podemos imitar a Jehová. Por un lado, en el trato de la esposa para con el esposo y el esposo para con la esposa. Cuando sabemos escuchar, cuando usamos empatía, poniéndonos en el lugar de la otra persona, cuando no somos muy exigentes. El ser razonable también hará que en ocasiones tengamos que ceder, cambiar de opinión, cambiar de decisión incluso, porque entendemos que es lo mejor. Así, por lo tanto, y en conclusión, imitemos a Jehová siendo razonables, siendo compasivos, no nos rindamos nunca aunque cometamos algún error y seamos perdonadores. De esta manera siempre contaremos con la aprobación de Jehová y también con sus bendiciones. Pues muchas gracias, José Antonio, por tu esfuerzo y por tu preparación. A continuación ya tenemos la parte Busquemos perlas escondidas y está a cargo de nuestro hermano Andrés Ciruelas. Bien, pues abarcamos los salmos 103 al 104 y me gustaría, pues, un voluntario para que nos leyera el salmo 104, 24. Hermanita Tamar. ¿Cuántas son tus obras, oh Jehová? Con sabiduría las has hecho todas. La tierra está llena de tus creaciones. Gracias, Tamar. Pues la pregunta dice, ¿qué nos enseña este versículo sobre la creatividad de Jehová? Y ahí se... hermanita Mireya Rodríguez. Que es infinita. Jehová tiene un poder ilimitado para crear e inventar cosas nuevas. De hecho, la ciencia ha descubierto más de 1 millón de especies, pero se cree que podrían ser varios millones. Gracias por... hermano Navío. No es detrás, hermano Reyes, perdona. Eso nos recuerda la inagotable creatividad de Jehová, nos hace pensar en cómo será la vida en el nuevo mundo que Jehová nos ha prometido. No tendremos oportunidad de aburrirnos porque, como dice la Biblia, nunca vamos a poder llegar a conocer por completo a Jehová y a conocer por completo sus obras. Así que podemos estar convencidos de que la vida ahí no será nada aburrida. Muy bien, especialmente si te gusta esto, ¿no? El estudio... hermana. Pues tenemos la gran variedad que tiene los seres humanos y que Jehová nos creó y nos llenamos de asombro de todas las plantas, los animales y todo lo que ha formado. Muy bien, pues muchas gracias. Pues Sara dice la otra pregunta, ¿qué perlas espirituales ha encontrado en la lectura bíblica de esta semana? Y hay muchas, ¿no? Hermana Zaila. Sí, nuestras decisiones demuestran lo real que es Jehová para nosotros y como dice el Salmo 103:19, el derecho que Él tiene como soberano, ¿no? Satanás cuestionó 3 cosas: la santificación del nombre de Dios, su soberanía y la integridad de sus siervos. O sea que esto tiene que ver directamente con nosotros y aunque es verdad que Jehová no nos necesita para demostrar que es un buen rey y que como soberano tiene el derecho de gobernar, también es cierto que cada decisión que tomamos nos posiciona. Muchas gracias. Hermana Graviela. En el Salmo 104, versos 10 al 28, se resume muchas maneras de cómo Jehová nos demuestra su amor y su generosidad. Nos ha dado un hermoso lugar para vivir con las condiciones idóneas que nos permite disfrutar de la vida. Al meditar en cada detalle, nuestro corazón se rebosa de alegría a causa de nuestro hermoso, excelente Creador. Y esto nos motiva a seguir aprendiendo de Él y demostrarle nuestra gratitud por su amor leal, haciendo las cosas que le agradan.
Muchas gracias por tu buen comentario. Hermana Patri de Mesa. El Salmo 103.3 dice que Jehová perdona todos nuestros errores y sana todas nuestras dolencias. Y cuando Jehová nos perdona, nos sana eliminando las consecuencias, como por ejemplo tener una mala conciencia o que nuestra amistad con Él se resienta. Entonces me enseña que cuando perdono a otros tengo que esforzarme por eliminar esas malas consecuencias, como por ejemplo que la amistad con la otra persona se rompa. Muchas gracias por tu comentario. A ver, que tan lejos hoy no me he puesto gafas de hermano Ángel Páramo. En el 104.34, allí se nos dice que tenemos que hacer que nuestros pensamientos sean agradables para Jehová y que Jehová tiene que ser nuestra alegría. Esto podría ser un poco difícil, especialmente si estamos pasando por momentos duros en nuestra vida. Pero si meditamos en, por ejemplo, lo que este mismo Salmo dice acerca de todo lo bueno que Jehová ha hecho por nosotros, si intentamos llenar nuestros pensamientos de cosas agradables que Jehová nos da, sin duda que al final podremos conseguir que, aunque nuestra situación sea triste, pues hacer de Jehová nuestra alegría hará que cambie nuestra opinión. Gracias por tu comentario. Hermano Herrera. El Salmo 103.13 dice: tal como un padre le muestra misericordia a sus hijos, Jehová le ha mostrado misericordia a los que le temen. Este es un versículo que nos invita a buscar a Jehová con amor, confianza y humildad. Porque tal como un padre quiere lo mejor para sus hijos, y Jehová quiere lo mejor para nosotros. Los escucha, nos perdona, nos muestra misericordia y nos cubre de bendiciones. Muchas gracias por tu buen comentario. Hermano Batalloso. En el Salmo 103 se repite muchas veces la frase alaba a Jehová, oh alma mía. En el versículo 2 dice que yo nunca me olvide de todo lo que Él ha hecho. Y es que es verdad, el que lo levantemos y ya le demos las gracias a Jehová por todo lo que nos da, pues es lo que se merece, ¿no? Que siempre lo alabemos. En el versículo 5 dice que Él nos llena de cosas buenas durante toda nuestra vida y todos nosotros podemos decir que nuestra vida ha mejorado muchísimo desde que conocemos a Jehová. Muchas gracias también. Hermano Alejandro. En el 103.2, David dice que yo nunca me olvide de todo lo que Dios ha hecho. Parece mentira que uno pueda olvidarse de todo lo que Jehová ha hecho, pero a muchos les ha pasado, como le pasó a los israelitas en el desierto. Así que es bueno tener ese mismo deseo de David, de no olvidarnos de las cosas que ha hecho Jehová, y nos puede ayudar leer y estudiar la Biblia todos los días. Gracias. Hermana Daso. El Salmo 104, versículo 15, es uno de los numerosos pasajes de la Biblia que muestra que Jehová no quiere que simplemente pasemos por la vida, sino que desea que disfrutemos de ella. Por ello es importante que saquemos tiempo para disfrutar de manera equilibrada y, por ejemplo, pues tener claro que no vivimos para trabajar, sino trabajar para poder vivir. Muchas gracias por tu comentario. Hermano David. Sí, aparecen muchos relatos en la Biblia donde se destaca la idea de que los ángeles nos ayudan en la predicación, y en el Salmo 104.4 se alusiona a esto cuando dice a sus ángeles los hace espíritus. Ya son espíritus, así como los hace. Parece ser que destaca el poder que tienen para ayudar y cumplir la voluntad de Jehová. Saber que nos ayudan a predicar, esto es animador en este tiempo. Muchas gracias. Hermano Mesa. En el Salmo 104, 10 y 11 dice que Jehová envía a los valles el agua de los manantiales y que éstas dan de beber a todos los animales salvajes del campo. Vemos cómo Jehová se preocupa de cada una de sus creaciones, y también podemos extraer otra lección, y es que en los lugares más resecos estos animales nunca se alejan de los abrevaderos. Jehová también nos alimenta mediante la congregación, así que queremos permanecer siempre cerca de esta. Gracias por tu comentario. Hermana. En el Salmo 103, 20 y 21, este texto me demuestra que los ángeles justos alaban a Jehová. Y una forma que lo hacen es obedeciendo sus mandatos. Por eso, tanto los ángeles como sus siervos aquí en la tierra debemos unirnos a obedecerlo y a honrar a nuestro poderoso Jehová. Muchas gracias por tu comentario. Hermano John. En el Salmo 104, 105 nos garantiza que nuestro futuro aquí en la tierra no va a ser echado
no va a ser un fracaso, ¿no? En el texto hebreo original se emplean dos palabras que destacan la permanencia de la tierra. Una es olam, que se traduce tiempo indefinido, refiriéndose a la tierra, y otra es ad, que se traduce para siempre. Así que por mucho que el hombre se empeñe en destruir la tierra, esto Jehová jamás lo permitirá. Muchas gracias por tu comentario. Hermana Mari Carmen de Reyes. En el Salmo 103:11, hablando de la inmensidad del amor leal de Jehová, lo compara a que igual que no podemos entender la distancia que hay entre la tierra y las estrellas, pues tampoco podemos comprender lo inmenso que es el amor que siente Jehová hacia nosotros. Muchas gracias por tu comentario. Hermana Estíbali. En el 104.1, ahí el salmista está conmovido al observar un cielo lleno de estrellas, que además seguramente en esa época sin la contaminación debía de ser algo maravilloso. Por eso él dice que habla de la manera en la que Jehová extendía los cielos como una tela de tienda, y también dice que Dios se había vestido de dignidad. Y esto es porque efectivamente podemos ver las cualidades de Jehová en su creación, y a veces es solo cuestión de pararnos y ver lo que él ha hecho, que a veces damos por sentado, pero que sigue siendo extraordinario. Muchas gracias por tu buen comentario. Hermanita de Barnes. En el Salmo 104, del 12 al 15, nos muestra las infinitas razones por las que alabar a Jehová, y pueden ser tanto por su manera de ser como por todo lo que hace por nosotros, como por ejemplo su maravillosa creación. Así que esto nos enseña que no debemos olvidar el dar gracias a Jehová por todo lo que nos ha dado en oración. Pues os damos muchas gracias por vuestros buenos comentarios y preparación. Pues gracias a ti también, Andrés, por tu preparación y tu esfuerzo, y también a todos los que habéis participado con vuestros buenos comentarios. Bueno, pues tenemos la última asignación de esta primera sección de Tesoros de la Biblia, que es la lectura de un pasaje bíblico. Es el Salmo, el capítulo 104, los versículos del 1 al 24. Está a cargo de nuestro hermano Antonio Bejarano. Alaba a Jehová, alma mía. Oh Jehová mi Dios, eres muy grande. Estás vestido de majestad y esplendor. Estás envuelto en un manto de luz. Extiende los cielos como una tela de carpa. Él coloca las vigas de sus cuartos superiores en las aguas de arriba. Convierte las nubes en su carro. Se mueve sobre las alas del viento. A sus ángeles los hace espíritus, a sus siervos un fuego voraz. Él ha establecido la tierra sobre sus cimientos. Nunca jamás se la moverá de su lugar. La cubriste con un manto de aguas profundas. Las aguas quedaron por encima de las montañas. Ante su represión, las aguas se dieron a la fuga. Ante el sonido de su trueno salieron huyendo. Montañas subieron y valles bajaron, y al lugar que tú fijaste para ellas. Le pusiste un límite que no podían sobrepasar, para que nunca volvieran a cubrir la tierra. Él envía en los valles las aguas de los manantiales. Sus aguas fluyen entre las montañas. Dan de beber a todos los animales salvajes del campo. En ellas los asnos salvajes apagan su sed. Por encima de ellas se posan las aves del cielo. Cantan entre el espeso ramaje. Él riega las montañas desde sus cuartos superiores. La tierra se sacia con el fruto de sus obras. Él hace crecer hierba para el ganado y plantas para el consumo de la humanidad, para que la tierra produzca alimento. Vino que alegra el corazón del hombre, y aceite que da brillo al rostro, y pan que reconforta el corazón del hombre mortal. Los árboles de Jehová están satisfechos, los cedros del Líbano que él plantó, en los que anidan las aves, el hogar de la cigüeña está en los enedros. Las montañas altas son para las cabras monteses, los peñascos un refugio para los damanes. Él hizo la luna para marcar los tiempos, el sol sabe bien cuándo debe ponerse. Tú traes la oscuridad y cae la noche, cuando merodean todos los animales salvajes del bosque. Los leones jóvenes rugen por la presa y buscan el alimento que viene de Dios. Cuando sale el sol, ellos se retiran y se echan en sus guaridas. El hombre sale a trabajar, y trabajo duro hasta el atardecer. ¿Cuántas son tus obras, oh Jehová? Con sabiduría las has hecho todas. La tierra está llena de tus creaciones. Pues muchas gracias, Antonio, por tu excelente lectura. Hemos visto una lectura fluida,
que has pronunciado correctamente. El punto que tenías que destacar en esta lectura de este pasaje bíblico es la lección 11, que es hablar con entusiasmo. Y dice que cuando hablamos con entusiasmo, o en tu caso, cuando leemos con entusiasmo, lo que tenemos que hacer es hablar con el corazón. De nuevo, en este caso, leer con el corazón. ¿Y cómo podemos hacerlo? Bueno, pues se nos indica algunas pautas que pueden ser muy útiles para poder transmitir bien. Por ejemplo, preparamos el corazón, preparándonos bien la lectura, entendiéndola, también pensando en las personas que nos escuchan, seguro que tú lo has hecho. Y también, por último, hacer que nuestro mensaje cobre vida. Y tú lo has hecho muy bien, porque era un pasaje que tú lo has leído y además lo has hecho con tus propias palabras, de una manera natural, y eso al final pues transmite qué es lo que se pretende precisamente. Muchas gracias, Antonio, por tu buena lectura. Bueno, pues hemos concluido ya esta primera sección de Tesoros de la Biblia y pasamos a Seamos Mejores Maestros. Vamos a ver cómo se puede empezar una conversación, en este caso, en la predicación pública. Y vamos a ver a Aria Reyes y su ayudante, Tamara Baidez. Hola, buenas tardes. ¿Le importa si me siento? No, claro, siéntate. Veo que le gusta leer. A mí en el colegio me mandan leer muchos libros y no me gusta mucho. Pues a mí me encanta leer, pero es verdad que cuando era pequeña como tú también me obligaban, pero ahora me he aficionado. Sí que leo un libro todas las noches que es de historias y me ayuda a aprender de los personajes. Ah, sí, ¿y por qué te gusta ese libro? Me gusta porque tiene muchas historias y son reales las historias y puedo aprender de los personajes. Pues suena muy interesante. ¿Qué libro es? Se llama Lecciones que aprendo de la Biblia. La Biblia, pero un libro tan antiguo puede ayudar a alguien tan pequeño como tú. Las historias que leo me ayudan a ser obediente, a no mentir, a respetar a los mayores, a no hablar mal. Me dejas muy impresionada, pues creo que la Biblia sí que te puede ayudar y parece práctica. Sí, la Biblia es un libro práctico para todas las personas. Si le parece, otro día que venga por el parque con mi madre, le puedo enseñar cómo la Biblia puede encontrar usted en la Biblia buenos consejos. Pues mira, todos los martes me encanta venir a leer aquí. Así que si vienes, nos vemos y podemos hablar. Genial. Por cierto, no le he dicho que me llamo Aria. ¿Y usted? Yo me llamo Tamara. Encantada, Tamara. Nos vemos el martes que viene. Aquí nos vemos. Bueno, Aria, ¿qué podemos decir? Que nos ha encantado, Una auténtica maravilla, Muy bonita tu asignación, muy bien hecha, muy bien preparada. Fíjate, el punto que has puesto en práctica, que además lo has hecho de maravilla, es el punto 3. ¿Y en qué consiste a la hora de comenzar conversaciones? Hablar con amabilidad y respeto. Y te ha salido de manera natural, porque tú, como eres amable siempre, pues has tenido que ser tú misma, lo has hecho muy bien. Y además hemos visto muchos detalles muy bonitos cuando estabas hablando de usted a una persona desconocida y al final incluso te has presentado, has dicho su nombre. O sea que has puesto en práctica ese detalle de ser amable y respetuosa de una manera perfecta. Por eso muchas gracias, Aria, nos ha encantado tu asignación. Bueno, pues seguimos avanzando. Ahora hemos visto una primera conversación y vamos a ver ahora cómo se puede hacer una revisita. En este caso, de casa en casa. Está a cargo de nuestra hermana Teresa de Jiménez y Alicia Díaz. Ay, Alicia, muchas gracias por ser tan hospitalaria. Y me ha dado una alegría cuando me llamaste y me dijiste que te vas a animar al curso bíblico. Me dio mucha alegría. ¿Y cómo que ha sido que te ha dado así de repente decirme que sí? Bueno, a ver, muchas veces me lo has ofrecido, pero me llamó mucho la atención porque siempre veo tus estados que pones cosas diferentes. Y había uno que me gustó mucho, que qué había que hacer para vivir en un mundo mejor. Sí, y la verdad que me quedé pensando, y como tantas veces he hablado contigo de estos temas, pues me he animado porque quiero saber qué es lo que hay que hacer. Pues muy bien, me ha dado mucha alegría. Pues fíjate, te he traído el manual que utilizamos para el curso de la Biblia. Mira, es disfrute de la vida para siempre. Y se compone, este folletito tiene 3 lecciones, además muy sencillas.
Y mira, aquí atrás nos dice cómo puede ayudarle la Biblia. La Biblia nos da esperanza, se puede confiar en la Biblia. Y bueno, la verdad que es muy conversacional, ¿eh? Se hace pregunta y respuesta y no es nada difícil. Y fíjate, aquí en las lecciones, pues muchas veces vienen vídeos porque entendemos mejor la lección, cuando viene un vídeo, unas imágenes, y luego también, pues a veces nos ponen ilustraciones o imágenes. Y para que te hagas una idea, fíjate qué imagen, con qué contenido tiene más significativo. Mira, dice, la Biblia nos guía. ¿Tú qué ves aquí, Alicia, en esta imagen? Hombre, ahí veo que hay una persona que está con una linterna porque hay una noche ahí oscura, y lo ve. Muy bien. ¿Te imaginas que se ve que la noche es muy cerrada, que hay muchas piedras? Si esta persona no lleva la linterna, ¿crees que podría llegar a su destino bien? Pues difícilmente, claro que no. Muy bien, ¿verdad? Sería muy difícil. Pues fíjate, el salmista, ya como conocía muy bien la Biblia, pues en el Salmos 119.5, que es lo que vamos a ver luego en la lección cuando empecemos, pues nos dice que la Biblia es como una lámpara que nos guía pues para tomar buenas decisiones, para conocer bien a Dios, para también conocer el futuro, ¿eh? Para eso nos ayuda la Biblia. Pero mira, cuando la persona va a empezar el curso, pues hay un vídeo que nos recomiendan que lo analicemos juntas, que se titula Bienvenido a nuestro curso de la Biblia. ¿Quieres que lo analicemos? Claro, claro que sí, me gustaría verlo. Muy bien, mira. Bueno, mira, vamos a poner. Alicia, ¿qué te ha parecido interesante en el vídeo? Hombre, he visto que es un vídeo que se ve a personas de diferentes países haciendo el curso y además lo he visto que es sencillo, que incluso personas de todos los niveles pueden entender lo que dice. Me ha gustado, la verdad. Bien. Además, también hemos visto que es flexible, ¿verdad? Sí. En cuanto al tiempo. ¿Has notado? Sí, sí. Pues hay personas que tienen más tiempo, hay otras personas que tienen menos tiempo. Nosotros nos adaptamos. Pero vemos, en el vídeo también te está hablando que nosotros, te comenta que nosotros lo que hacemos es que al empezar el curso, pues solemos hacer una oración. Ah, es verdad. Y luego al terminar. Bueno, porque vemos importante pedir la guía de Dios, porque lo que estamos estudiando es la palabra de Dios, no es cualquier libro. Entonces pedimos la guía de Dios pues para que nos haga entender lo que estamos estudiando, porque así podemos sacar más beneficios. Entonces, si te das cuenta, es muy sencillito. También muy importante que no hay exámenes, que muchas personas dicen, no, que luego te pueden preguntar. Entonces, bueno, pues si te parece y tienes 2 minutitos más, vale, pues podemos empezar el primer párrafo, ¿te parece? Vale, para ver cómo es, sí, sí. Pues venga. Pues muchas gracias, Tere, y también a tu ayudante Alicia, por vuestra bonita asignación. Hemos visto detalles muy interesantes, muy útiles en esta asignación, pero vamos a centrarnos precisamente en uno, el que nos recomienda, que es la lección 9, usar bien las ayudas visuales. ¿Y en qué consiste? Pues dice que hay que usar medios visuales para que las ideas importantes sean más fáciles de entender y de recordar. Y lo hemos visto, Tere, que lo has hecho muy bien. Lo has hecho hasta en 3 ocasiones. La primera, cuando le has enseñado la contraportada del folleto, explicándole en qué consiste el inicio del curso bíblico. Luego también, cuando has utilizado una imagen, precisamente la que hacía referencia a que la Biblia nos guía, una persona que va con una linterna para no caerse, y has utilizado esa similitud para entender cómo un curso bíblico es tan útil. Y por último, el vídeo, o sea, lo has hecho muy bien, Por lo tanto, muchas gracias por tu buena asignación. Bueno, pues ya concluimos esta sección de Seamos Mejores Maestros, en este caso con un discurso. Está a cargo de nuestro hermano Salvador Jiménez y el título, El esposo debería amar a su esposa tal como se ama a sí mismo. Podemos prestar atención que cada día vemos y escuchamos noticias muy desagradables. ¿Qué noticias son estas? Pues precisamente que muchas personas, muchas mujeres son
asesinadas. ¿Por quién? Por sus esposos, por su pareja y por seres queridos. Son noticias que desagradan mucho, pero el problema no es ese de las noticias, sino lo que arrastra. Las familias allegadas a ellas pues sufren las consecuencias de esos problemas. Pero tenemos que razonar que para el cristiano también sufre escuchar esas noticias, porque son muy desagradables. Son noticias que nadie quiere escuchar. Ahora bien, ¿qué hace el cristiano cuando escucha este tipo de noticias? Nos lamentamos muchas veces, ¿verdad? Pero todo tiene su motivo y su porqué. El porqué ya lo decía la Biblia, que había unos tiempos, lo vamos a leer mejor, si os parece. Fijaos, en el segundo libro de Timoteo, a Timoteo mejor dicho, en el capítulo 3, versículos 2, la parte A, y luego el 3. Dice así: porque la gente solo se amará a sí misma. Nos quedamos ahí. Solo se ama a sí misma. ¿Y qué nos dice el 3? Dice, no tendrán cariño natural, no estarán dispuestos a llegar a ningún acuerdo. Y luego dice lo que serán. Y eso es una realidad hoy día. Esa realidad es que la gente está sufriendo las malas noticias. Pero ahora decimos, ¿y el cristiano? ¿Cómo tiene que actuar? ¿Qué tiene que hacer? ¿O cómo tenemos que dirigirnos en la vida? Hay varios principios bastante básicos. Vamos a observar uno solamente, de momento. Y es lo que tiene que hacer, lo que nos dice Efesios 5, 33, la parte A. Dice, sin embargo, cada uno de ustedes debe amar a su esposa, tal como se ama a sí mismo. A su vez, la esposa debe tenerle profundo respeto a su esposo. Pero vamos a quedar con la primera parte, porque a mí me llama la atención lo que dice aquí. Dice, sin embargo, cada uno de ustedes debe de amar a su esposa. Pero, ¿qué implica el amar a una esposa? ¿De vez en cuando? ¿Hoy estoy enfadado? ¿Hoy no le hago caso? ¿Vengo de trabajar y no hay quien me aguante? Pues no, eso hay que dejarlo a un lado, fuera, en la calle. Cuando estamos en casa estamos en un ambiente cristiano, basado en principios, por razones de principios. Hay veces que sí, de acuerdo, hay una cosa que nos ha salido mal. Pero bueno, si tenemos a nuestra compañera que nos entiende, pues no le vamos a echar toda la carga a ella. Tendremos que coger y sobreponernos de ello. Pero hay más razones. Vamos a ver las formas que podemos hacer. Porque el motivo no es el trato que nos damos, ni que la damos, sino, como dice la Biblia, bueno, lo vamos a leer otra vez también, en Colosenses capítulo 3, versículo 19. Esposos, sigan amando a sus esposas y no se enojen amargamente con ellas. Aquí podemos resaltar una frase que a mí me ha llamado la atención. Fijaos. Dice, esposos, sigan. No dice, de vez en cuando tengamos tiempo, cuando nos guste, cuando tengamos buen humor. No, la palabra es sigan amando. Es decir, es un verbo continuo. O sea, que hay que continuar, no hay que dejarlo en la espalda. Hay que seguir. Entonces, ¿eso qué va a reflejar? Si tenemos esa actitud, el ambiente de la familia sería fantástico. Cuando hay un problema, se tratan los dos y el problema se minimiza, es decir, desaparece. Pero el cristiano tiene que estar, es decir, no vamos a meter todo, tenemos que estar conscientes de ser amorosos con nuestras esposas. La idea es bien sencilla. Porque dice, me llama la atención, dice, no se enojen amargamente. ¿Qué conseguimos cuando nos enfadamos con nuestra esposa? Que nos quedamos solos, hay que se arrima a nosotros. Y lo que queremos al revés, que se arrima a nosotros para que esa carga desaparezca. Pero hay una cosa que nos llama la atención, es, si lo hacemos, tenemos una recompensa. Qué cosa más curiosa, ¿verdad? Y lo podemos razonar en lo que nos dice Hechos 20:35, que lo sabemos todos. Dice que es más feliz el que da que el que recibe. Si no lo hacemos, somos infelices. Qué pena, ¿eh? Que en un matrimonio un esposo sea infeliz por no dar ese amor, ese cariño a su esposa. Por eso tenemos que tener siempre en mente nuestras obligaciones.
Pues muchas gracias, Salvador, por tu esfuerzo y por tu preparación en este discurso. El punto que tenías que poner en práctica es la lección 1 de nuestro folleto Maestros. ¿En qué consiste? Dice, hacer una buena introducción. ¿Y cómo podemos hacer una buena introducción? Bueno, pues al hacer una buena introducción lo que estamos haciendo es captando la atención, y cuando captamos la atención también estamos indicando el tema que vamos a hablar, y tú lo has hecho muy bien. ¿De qué manera? Pues cuando has hablado de las noticias que suele haber, que están relacionadas con el maltrato hacia la mujer. ¿Qué es lo que conseguimos con esto? Bueno, pues como precisamente dice el folleto Maestros, lo que estamos haciendo es que captamos la atención, indicamos con claridad el tema y también estamos mostrando cuán importante es para los oyentes. Les estamos preparando el corazón, ¿eh? Por eso muchas gracias, por tu esfuerzo y tu preparación. Bueno, pues hasta aquí la segunda sección de nuestra reunión, Seamos Mejores Maestros, y vamos a pasar ya a la última parte cantando una canción de alabanza a Jehová. Si lo deseáis, si podéis poneros en pie para poder cantar, vamos a cantar la canción con el número 44, que tiene el tema Una súplica ferviente. Bueno, pues seguimos con el programa que he establecido en nuestra vida cristiana, en esta última sección. En este caso tenemos con participación del auditorio el tema ¿sabe usted hasta dónde puede llegar? Está a cargo de nuestro hermano Navío. Si nos propusieran ir a escalar el K2, el difícil y segunda montaña más alta del planeta, pues posiblemente descartaríamos todos los que estamos aquí, porque reconocemos nuestras limitaciones. Pero ¿y si nuestras limitaciones tienen que ver con nuestras expectativas cristianas? Pues deberíamos ser humildes y razonables como lo es Jehová. Eso abarca que tenemos que reconocer estas limitaciones, ya que si intentamos esforzarnos al máximo, no lo tenemos en cuenta, pues puede ser que acabemos decepcionados y agobiados, lo que puede afectar nuestro servicio a Jehová. Así que
Vamos a ver qué nos enseña el vídeo, entre todos, analizando las preguntas que se nos van a indicar. Ay, qué mal lo hice. Debería haberle dicho otra cosa. No, lo hiciste súper bien. En serio. Siempre pienso que lo hago todo mal. Eso fortalecerá nuestra fe. Por eso si... Bueno, ya está. A veces esos sentimientos negativos me daban tanta ansiedad que hasta hacer las cosas de cada día me parecía imposible. ¿Y por qué crees que tienes esos sentimientos? No sé, creo que he estado pensando mucho en la escuela para evangelizadores. Creo que si pudiera ir, todo se arreglaría. Ah, entiendo. ¿Quieres que leamos un texto? Creo que te ayudará. Bueno. No me dijeron que no enviara la solicitud, pero sí que me aconsejaron que, primero, intentara controlar un poquito mejor mi ansiedad. Y eso traté de hacer. Estaba segura de que si me centraba en mi meta, ¿Le gustaría asistir a la escuela para evangelizadores del reino? y cuidaba mi salud, podría ir a la escuela. Pero quizá estaba demasiado centrada en mi meta. Bueno, que descanses. Muchas gracias. Gracias, chao. ¿Y cómo te fue? Bueno, tienen razón. Ir a la escuela ahora sería mucho para mí. Lo siento. Pero ya lo lograrás. Ya no sé qué hacer para sentirme mejor. ¿Qué me pasa? Nada. Solo que algunas cosas toman tiempo. Sí. Oye, mañana estudio la Biblia con Lily. Me vendría bien tu ayuda. Ok. ¿Sí? Yo quiero bautizarme, pero no sé. Ustedes hacen tanto. No sé si algún día podré. Creo que sé cómo te sientes. ¿Te puedo mostrar un texto? Es Miqueas 6:8. ¿Lo puedes leer, porfa? Él te ha dicho, oh hombre, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que Jehová espera de ti? Solo que practiques la justicia, ames la lealtad y andes con modestia junto a tu Dios. En la última parte, habla de andar con modestia. Esto significa reconocer nuestras limitaciones. Así que, ¿qué te pide Jehová que hagas? ¿Más de lo que puedes? ¿O solo te pide lo que puedes hacer? Solo lo que puedo hacer. Entonces, ¿por qué tendríamos que exigirnos más? Resulta que al final le estaba dando a Lily el mismo consejo que me habían dado los ancianos. Pero ahora me tocaba a mí ponerlo en práctica. Tenía que reconocerlo. Mi problema era que me exigía demasiado. Llevaba tanto tiempo haciéndolo que no iba a poder cambiar de un día para otro. Pero eso no quería decir que tuviera que olvidarme de mis metas. Lo que hice fue concentrarme en lo que sí podía hacer en ese momento. Como esforzarme más por comprender a las personas que se sienten como yo
y ayudarlas a ver lo mucho que las quiere Jehová. Podríamos contarle a un estudiante cómo superamos nosotros un problema, y eso podría ayudar. La verdad es que puedo hacer mucho por Jehová si soy razonable conmigo misma. Bueno, pues podemos contestar a la primera pregunta. ¿Qué espera Jehová de nosotros, según hemos visto en Miqueas 6:8? Hermana Tere. Pues que seamos razonables en cuanto a nuestra actividad y no exigirnos más de lo que podemos dar. Muy bien. Hermana Alicia. Como decía el texto, ser modestos implica que reconozcamos nuestras limitaciones, porque todos las tenemos, así que eso Jehová sabe cómo somos y Él no nos va a pedir más de lo que podemos dar. Muy bien. Hermana Maricruz. Es que a veces las intenciones pueden ser buenas, pero los hechos luego son diferentes. Si forzamos demasiado sin poder llegar, pues no vamos a disfrutar. Entonces va a ser una carga en vez de disfrutar realmente de lo que es la predicación o la actividad espiritual de las personas. Muy bien, pues pasamos a la segunda pregunta. ¿Cómo logró la joven dejar de estar tan preocupada por alcanzar su meta? Hermana Elena. Bueno, ella entendió que debía ser razonable y realista, así que lo que hizo fue concentrarse en lo que sí podía hacer y se dio cuenta que ella podía ayudar a personas que tenían sentimientos negativos y que se sentían como ella, a ver cómo Jehová las amaba y las valoraba. Muy bien. Hermano Agustín. Y además vemos que ella utilizó el mismo consejo que los ancianos le habían dado para decírselo al estudio, ¿no? O sea, ella lo vio muy claro en la estudiante, que necesitaba eso, reconocer sus límites, y fue cuando ella ya se dio cuenta, yo también tengo que reconocer mis límites y tengo que tranquilizarme y llegar hasta donde pueda llegar. Muy bien. Mireia de Altaver. Al final ella reconoció que se había centrado en exceso en su meta, ¿no? Y cuando cambió el punto de vista, que se centró en lo que sí que podía hacer, como era ayudar a esta estudiante o a otros hermanos, al final eso sí que funcionó y la liberó de esa presión que se estaba poniendo que no era necesaria. Muy bien. Pues fijaros, aquí en el subcuadro que viene más abajo dice ¿cómo saber hasta dónde podemos llegar? Hay 4 puntos. Podríamos comentar, empezando por el primero. Hermano Pedro Monjas. Pues se nos recomienda muy acertadamente que no tenemos que hacer todo lo que los demás hacen. El que alguien pueda hacer algo, aunque sea muy bueno, no quiere decir que nuestras circunstancias nos lo permitan. Por eso tenemos que ser modestos y no dejarnos llevar por lo que otros tal vez sí pueden hacer porque sus circunstancias son más favorables. Muy bien. El segundo punto. Hermano Juan Mesa. En Malaquías 3:10 Jehová nos anima a que le probemos, así que no podemos dejar que estar cómodos nos marque los límites, sino que si nuestras circunstancias sí que nos lo permiten, podemos animarnos a probar nuevas formas de servicio. Muy bien. Y el tercer punto que también nos da hermano Ángel Calzado. Pues nos habla de ponernos metas a corto plazo, ¿verdad? Dar ejemplo de quizás un hermano que quiere coger el percusorado regular. Quizás si cogiese este percusorado de golpe, a lo mejor no podría llegar al objetivo, se frustrase e incluso se llegase a sentir mal. Entonces, quizá podría probar poco a poco, quizás el auxiliar unos meses, luego intentar predicar un año y si ve que lo puede llevar a cabo, pues ya al final coger el regular. Muy bien. Y por último, hermana Abigail. Pues estar dispuestos a adaptarnos, ¿no? Ya que nuestras circunstancias cambian y nuestras limitaciones también, así que tenemos que analizar nuestras metas regularmente.
Efectivamente, ¿eh? Si así la analizamos regularmente, pues sabremos hasta dónde podemos llegar. Pues muchas gracias también a ti, hermano Navío, también por tu buena preparación y también a todos vosotros por vuestros buenos comentarios. Bueno, pues ya aquí la última parte de nuestra última sección de nuestra vida cristiana, que es el estudio bíblico de la congregación. Está a cargo de nuestro hermano Efraín Altaver. Pues vamos a continuar con el estudio bíblico de congregación, con nuestro libro Testimonio Completo y con el capítulo 17 que ya teníamos comenzado, de Razonó con ellos usando las Escrituras. La semana pasada estuvimos viendo cómo Pablo y Silas llegaron a Tesalónica y ellos estuvieron allí predicando. ¿Y cómo lo hicieron? A pesar de las dificultades que tuvieron, recordamos un poquito los detalles de su predicación. Cómo ellos aplicaron también el ejemplo de Jesús allí en la sinagoga. Hermano Ángel. Pues vimos cómo ellos no se retuvieron de hablar acerca de estas buenas noticias y lo hicieron como hizo Jesús, aplicando su mismo ejemplo y sobre todo pues utilizando las Escrituras, basando toda su enseñanza en las Escrituras, que es algo que vimos que nosotros también tenemos que copiar. Muy bien, exactamente. ¿Y hermana Daso? Y también vimos que Pablo apeló a la lógica para así ayudar a esos judíos pues poder pensar en cómo se cumplieron pues esas profecías en Jesús. Muy bien, muchas gracias. Pues vimos como lo bien que lo hicieron, ¿verdad? Siguiendo el ejemplo de Jesús, razonando con las Escrituras y además siendo muy valientes porque venían de una situación de haber recibido una paliza, así que realmente fueron muy valientes. Vamos a ver ahora el efecto que esto tuvo, esta predicación, en el siguiente subtema, que está ya el párrafo del 8 al 10. Algunos de ellos se hicieron creyentes y podemos ya leer del 8 al 10. Pablo ya había vivido en carne propia estas palabras de Jesús. El esclavo no es más que su amo. Si ellos me han perseguido a mí, también los perseguirán a ustedes. Si ellos han obedecido mis palabras, también obedecerán las suyas. En Tesalónica, Pablo se encontró justo con esas dos reacciones. Unos estuvieron dispuestos a obedecer y otros se opusieron. Hablando de los judíos que aceptaron el mensaje, Lucas escribió: algunos de ellos se hicieron creyentes y se unieron a Pablo y a Silas. Y añadió: lo mismo hicieron un gran grupo de griegos que adoraban a Dios, así como muchas mujeres importantes. Seguramente esos nuevos discípulos se pusieron muy contentos cuando les explicaron claramente las Escrituras. Pero no a todo el mundo le gustó lo que Pablo enseñó. De hecho, algunos se pusieron muy furiosos. Unos judíos de Tesalónica sintieron envidia de Pablo porque convenció a un gran grupo de griegos que adoraban a Dios. Y es que aquellos judíos habían tratado de convertir a esos griegos al judaísmo y hasta les habían enseñado lo que dicen las Escrituras hebreas. Por eso se creían sus dueños. Y ahora llega Pablo a la sinagoga y se los roba allí mismo. Estaban echando chispas. Lucas nos cuenta lo que pasó a continuación. Los judíos, llenos de envidia, juntaron a algunos hombres malvados que vagaban por la plaza del mercado y formaron una chusma que alborotó la ciudad. Entonces asaltaron la casa de Jasón buscando a Pablo y a Silas para entregárselos a la chusma. Como no los encontraron, se llevaron a rastras ante los gobernantes de la ciudad a Jasón y a algunos hermanos y gritaban: los hombres que han trastornado toda la tierra habitada están aquí también, y Jasón los tiene hospedados en su casa. Todos estos hombres actúan en contra de los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. ¿Cuáles podrían ser las consecuencias para Pablo y sus compañeros? Muy bien, muchas gracias, hermano Rubén. Y la parte A nos dice cómo reaccionaron los habitantes de Tesalónica al escuchar las buenas noticias. Hermana Tamara Garrido. Pues hubo dos reacciones. Algunos se opusieron y otros estuvieron dispuestos a obedecer, como apoya Hechos 17:4, donde dice que algunos de ellos se hicieron creyentes y se unieron a Pablo y a Silas. Así es, muy bien. Hermano Batalloso.
Y dice que algunos, pero que también un gran grupo de griegos que adoraban a Dios y muchas mujeres importantes pues le siguieron a Pablo. Así es, muy bien, buen comentario. ¿Qué más detalles podemos ver? Pablo, quizás cuando encontró esta situación en la que algunos se enfadaron, ¿creéis que él se sintió sorprendido por ello? Hermano Rubén. Reyes. Pues en principio no, porque como dice el texto de Juan capítulo 15 versículo 20, él conocía las palabras de Jesús, que si a él le habían perseguido, pues también perseguirían a sus seguidores. Así que aunque hubo personas que sí que reaccionaron bien, pero él sabía que sí, muy posiblemente se enfrentara también a persecución. Exactamente. Muy bien. Hermano Arturo. Además ya tenía la experiencia de la visita anterior, pero también recordaba las palabras de Jesús, que si a él escucharon, a ellos también los escucharían. Y eso es lo que pasó con muchos de ellos. Así es. Fueron muy valientes, ¿verdad? Y bueno, y ya yendo un poquito, ¿no?, a esto, a la parte B, que es de estas personas que se enfadaron, dice, ¿por qué se sintieron envidia de Pablo algunos judíos? Hermana Emi, de Rodríguez. Pues sintieron envidia de Pablo porque convenció a un gran grupo de griegos que adoraban a Dios. Y es que estos judíos primero habían tratado de convertir a esos griegos al judaísmo, pero no lo habían conseguido. Y ahora llegaba Pablo y sí, así es que se pusieron un poco celosos. Eso es, muy buen comentario. Hermano Batalloso. De hecho, menciona que estos judíos se creían los dueños de la fe de estas personas. Y Pablo lo que hizo fue pues ayudarlos a tener más conocimiento y por eso pues le siguieron. Y eso fue lo que motivó su envidia, el que en lugar de seguirles a los judíos, pues siguieron las enseñanzas de Pablo, que eran mucho más completas, ya que él era un experto en la ley. Así es. Muy bien. Muy bien, pues vamos a hacer la parte B. ¿Qué hicieron los judíos que se opusieron al mensaje? ¿Qué hicieron estas personas que vemos que se enfadaron tanto? Hermana Mari. Reyes. Pues se menciona que ellos formaron una chusma, ¿verdad?, con hombres que había por allí por la plaza para que alborotaran la ciudad y se fueron a asaltar la casa de Jasón para buscar a Pablo y a Silas. Como ellos ya no estaban allí, pues dice que se le llevaron a él a rastras hasta los gobernantes y que ellos gritaban que habían hospedado tanto a Pablo como a Silas y que lo que estaban haciendo era actuar en contra de César y de lo que él decía, porque estaban nombrando rey a Jesús. Así es. Menuda situación, ¿verdad? ¿Algún detalle más que os llame la atención? Hermano Ángel, Páramo. Pues viendo la foto que tenemos en este párrafo, nos recuerda mucho a imágenes que hemos visto en vídeos en el broadcasting, ¿verdad? Como estas chusmas enardecidas ahora pues se ponen delante de salones del reino, en este caso esta casa, y vemos cómo ellos pues buscaron realmente a maleantes. La Biblia dice que eran personas malas que estaban vagando por la plaza, quizás buscando hacer algo malo. Así que vemos que la situación en la que pusieron a estos hermanos sin duda fue una situación muy tensa, como podemos ver también en la imagen, como ellos estaban pues realmente asustados. Así que ponernos en la piel de estos hermanos también nos ayuda a entender cómo se han sentido otros hermanos en circunstancias parecidas. Qué buen comentario, ¿verdad? Hermano, se me ha ido el nombre, madre mía. Sí. También al no conseguir ellos, cuando fueron a la casa de Jasón, al no conseguirlo, ni a Silas ni a Pablo, se llevaron a Jasón y a algunos otros hermanos, y acusándolos ante las autoridades de que ellos tenían otro rey, o sea, desobedeciendo. En aquello era una como le digo, algo muy grave, desobedecer al César. Entonces, eso acarreaba una dificultad muy fuerte para ellos. Pero no tuvieron, sinceramente, no tuvieron lo que ellos buscaban, no pudieron hacerlo. Gracias, hermano Marchena.
Hermano Juan Carlos. Y siguiendo el comentario de Miguel, pues a mí me llama mucho la atención que, bueno, cómo se sentirían los hermanos cuando oyen decir que estaban hablando de que hay un rey que se llama Jesús que va a tratar de quitar a César. Claro, los hermanos dirían, pero hay que ver cómo han tergiversado las cosas, cómo bueno, pues buscan la manera de hacernos daño, cómo está Satanás detrás. Bueno, la verdad es que ver ese ejemplo pues sirve cuando a nosotros pues nos dicen cosas que no se atañen a la verdad. Y bueno, igual que ellos tuvieron éxito, porque sabemos el éxito que al final pues se consiguió formando la congregación y demás, pues todo eso hace que nos sintamos, a pesar de que nos duela o nos enfade o nos entristezca, pues lo que hace es que nos hace una fe fuerte, igual que ellos tuvieron, porque sabemos que las mentiras no van a tener éxito. Muy bien, así es. Aquí vemos, ¿no?, algo muy positivo. Hubo muchas personas que se hicieron creyentes, incluso mujeres importantes, pero vemos que esto ha tenido unas consecuencias. Hay personas que se han enfadado, así que vamos a ver cuáles fueron las consecuencias y las vamos a analizar más profundamente en el párrafo 11. Lo podemos leer. Imagínese a un gran grupo de gente violenta y furiosa. ¡Qué peligro! Cuando una multitud se descontrola, es como un río que se desborda y arrasa con todo. Ese fue precisamente el medio que usaron los judíos para liberarse de Pablo y Silas. Así que ellos mismos alborotaron la ciudad y luego acudieron a los gobernantes para acusar a Pablo y sus compañeros de cargos muy graves. El primero, que habían trastornado toda la ciudad habitada, aunque ellos no fueron los que habían causado todo ese caos en Tesalónica. Y el segundo era peor todavía, porque era una clara violación de las leyes del emperador. Estaban anunciando a otro rey, Jesucristo. Muchas gracias. Dice la pregunta del 11, ¿de qué fueron acusados Pablo y sus compañeros y qué ley quizás tenían presente los judíos? Hermana Marta Batalloso. Pues vemos que les acusaron de cargos muy graves. Primero les dijeron que habían trastornado toda la tierra habitada. Sin embargo, ellos no habían sido los que habían alborotado a la ciudad. Y otro cargo todavía peor era que estaban violando las leyes del emperador, ya que estaban ellos anunciando a otro rey que era Jesucristo. Así es, muy bien. Hermana Jael, Matei. Y como dice la nota, que posiblemente estarían pensando en esta ley, ¿no? Dice que hay una ley que prohibía predecir la llegada de un nuevo rey, especialmente si reemplazaría al emperador. Así que posiblemente cambiaron las palabras de Pablo para que pareciera que estaba rompiendo la ley. Así es. Eran 2 o 3 personas que fueron tranquilos a quejarse. Hermana Juani de Serra. No, vemos que fue un gran grupo y además era gente violenta y que iba muy furiosos, y lo compara aquí como un río que está desbordado y se lleva todo por delante. Así es. Así que la situación era bastante crítica y además, como bien estáis diciendo, era como una traición al emperador. Así que vamos a ir a la nota que nos dice aquí este párrafo y vemos el recuadro de los Césares y el libro de Hechos, y así vemos un poquito más en profundidad lo que entrañaba, ¿no?, lo que era el emperador y lo que había que tener en cuenta en esa época cuando esta persona pues teníamos algún problema con él. Así que leemos el primer párrafo. Todo lo que cuenta el libro de Hechos, así como el resto de las escrituras griegas cristianas, ocurrió en lugares que formaban parte del Imperio Romano. Y en todos esos lugares la máxima autoridad era el emperador. Así que cuando los judíos tesalonicenses hablaron de los decretos de César, se estaban refiriendo al emperador. Durante el periodo que abarca el libro de Hechos hubo 4 emperadores o césares: Tiberio, Cayo, Claudio I y Nerón. Muy bien. Pues según hemos leído en este párrafo, ¿qué podemos comentar sobre los césares en los tiempos del libro de los Hechos? Hermano Navío. Que cuenta el libro de Hechos y el resto de las escrituras griegas cristianas
y dice que ocurrió en lugares que era del Imperio Romano. En todos esos lugares la máxima autoridad era el emperador. Así que cuando precisamente los judíos tesalonicenses hablaron de los decretos de César, se estaban refiriendo al emperador. Así es. Hermano Baidez. Sí, en concreto la historia cuenta 4 emperadores que corresponden a este periodo y en los que la Biblia en algunos casos hasta menciona, ¿no? Y dan prueba de la exactitud bíblica: Tiberio, Cayo, Claudio I y Nerón. Así es, muy bien, muchas gracias, David. Pues si os parece, vamos a leer los 4 Césares que vienen aquí y luego comentamos los detallitos que nos llamen la atención. Así que, Rubén, cuando quieras. Tiberio, desde el año 14 al año 37 de la era común. Gobernó durante todo el ministerio de Jesús y durante los primeros años de la congregación cristiana. En el juicio de Jesús, cuando los judíos le gritaron a Pilato: si lo pones en libertad no eres amigo de César, y no tenemos más rey que César, se estaban refiriendo a Tiberio. Cayo, también conocido como Calígula, gobernó durante los años 37 al 41, no se menciona en las escrituras griegas cristianas. Claudio I, los años 41 al 54 de la era común, se le menciona 2 veces en Hechos. Como predijo el profeta Agabo, toda la tierra habitada pasó por una época de mucha hambre que, de hecho, tuvo lugar en tiempos de Claudio y alrededor del año 46. Y en el año 49, o a principios del 50, Claudio ordenó que todos los judíos se fueran de Roma. Por eso, Áquila y Priscila se mudaron a Corinto, donde conocieron al apóstol Pablo. Nerón, los años 54 al 68 de la era común, fue el emperador al que apeló Pablo. Según dicen, culpó a los cristianos por el incendio que destruyó gran parte de Roma alrededor del año 64. Poco después, aproximadamente en el 65, Pablo estuvo preso allí por segunda vez y luego lo ejecutaron. Muy bien, pues podemos comentar algunos de los Césares y un poquito de lo que hicieron, algún detalle que nos haya llamado la atención y si queréis también las citas bíblicas para ver cómo se encaja, ¿no?, este César también con la Biblia. Hermano John, Benito. Por ejemplo, Tiberio dice que gobernó durante el ministerio de Jesús y los primeros años de la congregación, y en el juicio de Jesús, en el que se refiere Juan 19, 12 y 15, cuando los judíos le dicen a Pilato, pues si lo pones en libertad no eres amigo del César, o no tenemos más rey que César. Ahí, al hablar de César, se estaba refiriendo a Tiberio. Muy bien, muchas gracias, John. Hermano Agustín Cuadrado. Pues en el año 37 al 41 fue Calígula o Cayo, pero este no se menciona en las escrituras. Así es, ahí no tenemos datos. Hermana Elena Monjas. Y del 41 al 54 pues fue Claudio I, y este sí se le nombra directamente en la Biblia. En Hechos 11:28, por ejemplo, se menciona como un profeta había dicho que iba a sufrir una época de mucha hambre en la zona, y entonces como él fue el que comentó que se tenían que ir los judíos de allí, se le nombra. Muy bien, muchas gracias, Elena. Un comentario. Hermana Alicia Cuadrado. Sí, después continuó Nerón, que este fue al emperador al que apeló Pablo, y parece ser que este culpó a los cristianos del incendio que asoló gran parte de Roma, ¿no? Y bueno, también durante su gobierno pues estuvo Pablo preso allí y también fue ejecutado. Así es, muy bien. Viendo un poquito todo lo que hemos visto de estos Césares, ¿qué os llama la atención? Quizás cómo afectaron en esta época que los hermanos estaban en una época creciendo, ¿no?, la congregación. ¿Qué pensáis? Hermano Matei. Pues estamos hablando de los emperadores de la potencia mundial. En aquel momento eran hombres con mucho poder y uno pudiera pensar, pues, ¿qué eran los cristianos frente a estas personas tan poderosas que en algunos casos pues ejecutaron y persiguieron a los cristianos? Pero sabemos que no pudieron detener
a los cristianos no pudieron tener la predicación. Y lo mismo pasa hoy. Jehová protege a su pueblo, Jehová es mucho más poderoso que los gobernantes. Así es, muy bien Alejandro, muy buen comentario. Hermano Navío. Sí, cada uno pues tiene un detalle con acerco a los cristianos. En este caso, Tiberio, por ejemplo, que cuando los judíos le quitaron a Pilato, si lo pones en libertad no eres amigo de César. Ahí estuvo involucrado. También cuando está aquí en Claudio, pues dice que ordenó que todos los judíos se fueran de Roma. Y el último Nerón, ya lo hemos visto, que bueno, se decía que había él participado en el incendio de Roma y sin embargo pues culpó a los ancianos, o sea, a los cristianos. Entonces vemos que están involucrados en acusaciones falsas a los discípulos de Jesús. Muy bien, así es. Realmente eran personas temibles, ¿no? Vemos en casi todos los ejemplos, eran personas que habían ido contra los cristianos y cualquier cosa pues era bastante complicada que llegara a ellos una queja o algo así. Así que vamos a ver ahora en el párrafo 12 qué graves consecuencias podía tener todo esto después de ver el poder que tenían estos césares y cómo se habían comportado ya anteriormente. Recordemos que los escribas y fariseos habían acusado a Jesús de algo parecido. Le dijeron a Pilato: encontramos a este hombre alborotando a nuestra nación y diciendo que él mismo es Cristo, un rey. A Pilato quizá le dio miedo que el emperador pensara que él estaba tolerando alta traición y por eso mandó matar a Jesús. Del mismo modo, los cargos contra los cristianos en Tesalónica también pudieron haber tenido graves consecuencias. Según una obra de consulta, es difícil exagerar el peligro al que los expuso esto, porque la mera sugerencia de traición contra los emperadores con frecuencia resultaba fatal para el acusado. ¿Les habrá funcionado a aquellos judíos su plan perverso? Muchas gracias, Rubén, por tu buena lectura. Pues hacemos la última pregunta del párrafo 12, que dice: ¿qué demuestra que los cargos contra los cristianos de Tesalónica pudieron haber tenido graves consecuencias? Hermana Gabriela. Realmente era un asunto delicado, ya que esos cargos implicaban sedición y rebelión. Y es que justamente las autoridades romanas habían ejecutado a Jesús, que era el rey que proclamaba Pablo, por la misma causa que era sedición. Así es. Hermana Estíbaliz, de Cuadrado. De hecho, una obra de consulta dice que la mera sugerencia de traición contra los emperadores con frecuencia resultaba fatal para el acusado. Ellos ya lo sabían, lo habían visto en el caso de Jesús, así que ellos se enfrentaban a algo parecido. Eso es. Hermano Pedro Pablo. Y seguramente esta fue la razón por la que Pilato mandó matar a Cristo, aunque no estaba convencido de que era culpable, por el miedo que tenía y la acusación que estaban haciendo los líderes religiosos de que estaba proclamando que iba a haber un nuevo reino y esto fuera interpretado como traición. Así es. Hermano Agustín Cuadrado. De hecho, Tiberio, que era el emperador cuando Jesús murió, dice que amplió la ley de lesa majestad, que no solamente ya castigaba o penalizaba los actos sediciosos en contra del emperador, sino llegaba incluso a castigar los términos difamatorios. O sea, cualquiera que hablara mal del emperador podía ser castigado a muerte. Muy bien, así es, menuda situación. Así que hoy hemos visto que hemos tenido cosas positivas y negativas. Lo más importante, ¿no?, que muchas personas se hicieron cristianas, encima mujeres importantes, como dice, pero algunos se enfadaron. Y como estábamos viendo ahora, esto es una acusación muy grave que podía ser directamente la muerte. Así que, ¿qué va a ocurrir con Pablo y Silas? ¿Esto va a ir a más? Pues esto lo vamos a ver la semana que viene y sabremos más de cómo se comportaron ellos y el ejemplo que nos dieron. Pues muchas gracias también a ti, Efraín, por tu preparación y también a todos los que habéis aportado con vuestros buenos comentarios, que son fruto de una muy buena preparación. Bueno, pues una vez concluida nuestra reunión, podemos decir sin lugar a dudas que hemos disfrutado de un excelente alimento espiritual. Hemos disfrutado muchísimo, salimos mucho más fortalecidos que cuando entramos, estamos mucho mejor y hemos aprendido detalles muy interesantes y muy bonitos en esta reunión
que desde luego que nos fortalecen y nos ayudan. Si os parece, vamos a destacar 3 ideas como resumen a lo que hemos visto durante esta reunión, que es lo que nos queremos llevar a casa. ¿Cuáles son estas 3 ideas? Bueno, la primera idea que queremos recordar, que hemos visto esta tarde, y es que Jehová es un Dios compasivo y razonable. Y no solamente es un Dios compasivo y razonable, sino que además es un Dios que no es exigente y que tampoco tiene en cuenta que somos seres humanos imperfectos. ¿Verdad que esto nos anima a servirle con alegría? Saber que Jehová es bueno, es un Dios ideal. Segunda idea, que está muy relacionada precisamente con la primera. Si sabemos que Jehová es un Dios muy razonable, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Ser razonables también. Y en este caso, ser razonables con nosotros mismos. Hemos visto cómo ser razonables con nosotros mismos es ponernos metas realistas, no embarcarnos en cosas que a lo mejor van a ser una causa de desesperanza para nosotros. Es bueno ponerse metas, hay que ponerse metas, pero sobre todo, y lo más importante, la idea que queremos llevarnos a casa, es que tenemos que disfrutar con lo que estamos haciendo en el pueblo de Jehová. Si le estamos sirviendo, disfrutemos de eso que tenemos al máximo. Y de esa manera podemos, y seguro, progresaremos espiritualmente. Y tercera idea, que es lo último que hemos visto en el estudio bíblico de la congregación. Excelente ejemplo de valor de los cristianos del primer siglo, cómo se mantenían firmes en circunstancias complicadísimas que seguro que cualquiera de nosotros ni nos imaginamos, ¿eh? El saber cómo ellos se mantenían ahí fuertes a pesar de tanta presión, ¿verdad que esto también nos anima a confiar en Jehová, a saber que Él, pase lo que pase, siempre va a estar con su pueblo? Pues ya concluimos nuestra reunión y, como siempre, vamos a cantar una canción de alabanza a Jehová. Los que podáis levantaros para poder cantar, podéis levantaros para cantar la canción número 55, que además tiene un tema muy apropiado con el estudio bíblico de la congregación, no los temas. Y para finalizar, nuestro hermano Rubén Reyes nos hará la oración. Canción 55.